pues sean todos nuevamente bienvenidos. Como ustedes saben, estamos estudiando la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios y estamos ahondando en algunos puntos que me parecieron muy convenientes de esta carta, porque creo que son básicos para nuestra vida cristiana. La semana pasada estuvimos meditando acerca de la soberbia, que es opuesta a la humildad. Y aprendimos que el ser soberbio es darse o concederse más méritos de lo que uno tiene, es estimarse a uno mismo demasiado y por un valor real, fuera de lo real, elevado de lo real. También meditamos que el ser soberbio es origen de muchos males de conducta y encontramos dentro de sus características la prepotencia, la presunción, el verse por encima de los demás. La persona soberbia es incapaz de aceptar sus defectos, por lo tanto no acepta que le critiquen, aun cuando las críticas sean constructivas. La persona soberbia normalmente se muestra altanera, se cree suficiente, se cree que no necesita de nada ni de nadie. Siempre intenta llamar la atención, siempre quiere ser el foco de la atención y el motivo de cualquier plática, y si no hablan de él, entonces se aburre. Normalmente la persona soberbia presenta dificultades para relacionarse con los demás y no se identifica con nadie más. Normalmente la persona soberbia no puede ver más allá de él mismo. Entonces, esto le lleva a tener, como comentábamos la semana pasada, muchos problemas con las personas que están a su alrededor. Entonces aprendimos que debemos tener cuidado con la soberbia, porque esta es opuesta a la humildad, por lo que debemos tener cuidado de no darnos más méritos que los que tenemos. Tenemos que aceptar nuestros defectos, tenemos que entender que no somos suficientes, sino que necesitamos a nuestra pareja, necesitamos a nuestra familia, necesitamos a la iglesia, pero sobre todo necesitamos a Dios. Debemos tener cuidado con la soberbia de capacidad, la soberbia económica, la soberbia verbal, la soberbia de apariencia, de poder, la espiritual, que como comentábamos la semana pasada es una de las que más atacó el Señor Jesucristo, y también la soberbia intelectual. De todo esto aprendimos la semana pasada y el día de hoy continuamos aprendiendo de nuestro Señor a través de esta carta. Estamos meditando Efesios 4, versículos 1 y 2. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables. En la versión que todavía muchos leen, Reina Valera dice, con toda humildad y mansedumbre. Para muchos cristianos, la vida cristiana significa ir a la iglesia, ir los domingos. Ser cristiano es poner dinero en una charola o en un cofre, no decir groserías, no emborracharse, pero todas estas son cuestiones externas. Entonces, el cristianismo muchas veces es una manifestación de eso, y lo más importante es, debemos aprender y debemos saber que no podemos apartar lo que hacemos de lo que somos. Lo que somos trae como resultado lo que hacemos, y eso es lo que Dios está buscando. Entonces, cuando Pablo dice vivan de una manera digna o anden de una manera digna, inmediatamente después nos dice cómo podemos vivir de una manera digna. Y para vivir de una manera digna, como ya lo vimos en semanas anteriores, hay que ser humildes. Entonces, lo primero que nosotros vemos para llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios es la humildad, de la cual ya hablamos en semanas pasadas. Y ahora se agrega otra característica, que es la amabilidad.
o mansedumbre. La mansedumbre no se lleva con la soberbia, son mutuamente excluyentes. O tienes soberbia o tienes mansedumbre, no puedes tener las dos. La mansedumbre entonces, o amabilidad, es un resultado de la humildad. Y entonces donde hay amabilidad habrá paciencia, donde hay paciencia habrá amor. Y donde ocurren todas estas cosas, las personas procurarán estar unidos. Entonces es algo progresivo. Entonces ahora Pablo nos llama, nos dice que de acuerdo a este llamado de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios, de ser cristianos, de recibir todas las bendiciones de las cuales ya se nos explicó en capítulos anteriores, tenemos que ser humildes y amables. Si nosotros somos hijos de un rey, pero no de cualquier rey terrenal, sino del Rey de Reyes, Señor de señores, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, entonces tenemos que comportarnos como tal. Si fuéramos hijos del ecoloco, nos comportaríamos así. Si fuéramos hijos de un narcotraficante, nos comportaríamos así. Pero no somos hijos de un ladrón, ni de ninguna persona perversa, sino somos hijos de un rey. Entonces Dios nos dice, compórtate como mi hijo, no como hijo del chanclotas, porque no eres su hijo, ¿o sí? Entonces compórtate. Para comportarnos como herederos del reino, coherederos con Cristo, tenemos que ser amables o mansos. Pero ¿qué es la mansedumbre? Interesantemente el mundo no lo entiende. Si tú buscas en un diccionario la palabra mansedumbre, ahora no me refiero a un diccionario bíblico, sino a un diccionario común y corriente, te va a decir que la mansedumbre es la deficiencia de valentía o deficiencia de espíritu. Entonces, humanamente hablando, la mansedumbre se manifiesta así, pero la Biblia nos dice que debemos ser siempre humildes, siempre amables, no a veces amable, siempre amable o siempre manso, según la traducción que tú tengas. Ahora, si nosotros vamos a Gálatas 5, la Escritura nos dice en el capítulo 5, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, que es de lo que estamos hablando hoy, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces, la amabilidad o mansedumbre es fruto del Espíritu. Ahora, esa amabilidad verdadera es un fruto del Espíritu, es producida por el Espíritu. Es una virtud muy importante, pero la actitud de humildad humana sin el Espíritu Santo es reconocida como cobardía, timidez, ausencia de fortaleza. Eso es lo que es para el mundo la mansedumbre. Pero si yo voy a ser manso, entonces voy a andar de acuerdo con el llamado. Si yo no soy manso o amable, no puedo andar de acuerdo al llamado. La mansedumbre o amabilidad es ser gentil de corazón. El ser amable es opuesto a ser vengativo, es opuesto a guardar resentimientos o amargura, o estar reaccionando en contra de otros. Podríamos decir entonces que es una sumisión callada que está dispuesta siempre a escuchar a Dios. Una sumisión callada que está siempre dispuesta a poner atención a otros sin rebelarse, sin vengarse. Pero si tú buscas solamente tu interés personal, entonces no eres una persona mansa.
En la antigüedad se ocupaba para referirse también a un espíritu suave, para algo que tranquiliza. Ser manso también, si ustedes tal vez han oído, y esa tal vez es lo que más nos viene a la mente. En muchas ocasiones, sobre todo si tú tienes a lo mejor algún vínculo con las personas de provincia, o si ves documentales, tal vez habrás escuchado de un potro amansado, o de un caballo amansado, o una yegua amansada, un caballo muy manso, una yegua mansa. Has escuchado hablar de eso, ¿verdad? Ok, entonces, el potro o la yegua mansa no es violenta, es obediente. La escritura en la segunda carta a los Corintios nos dice: por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente, yo mismo que, según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy muy lejos. Entonces, lo que a Pablo le decían: te pones muy bravo, muy brusco en tus cartas, pero cuando vienes, te portas muy tranquilito. Pablo sabía que había momentos en los que era necesario llamar la atención de las personas. De pronto, cuando se te enseña a predicar, a veces te dicen algunos: ten cuidado de no traer las cosas o los problemas al púlpito. Pero interesantemente, y contrario a lo que algunas personas dicen, no es lo que yo veo en la Biblia. Porque lo que Pablo hace es traer los problemas no solamente al púlpito, sino a la iglesia, y no solo eso, sino a todas las iglesias. Porque Pablo escribe los problemas que suceden en una iglesia y los escribe en una carta, y entonces todo el mundo se enteró. Así pues, a veces es necesario traer problemas de alguna persona al púlpito, porque a veces de esa manera muchos aprendemos. Ahora, el objetivo no necesariamente es poner en evidencia a la persona que peca, pero a veces sí, porque eso es lo que Pablo hace en las cartas. Y en muchas cartas, si ustedes las leen, inclusive pone nombres, no solamente por ahí una persona hay en la iglesia, él dice nombre. Pero mira lo que nos dice el Señor Jesucristo: carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿De qué hablaban respecto de Pablo? Que era tímido, que era manso, que no siempre llegaba ahí duro con las personas, porque él sabía cuándo hacerlo. Sabía que a veces era necesario llamarle la atención a una persona en cara a cara, o a veces en carta. Pero no estaba tampoco siempre con lo mismo. No sé si me explico. Si ya habló de una situación con una persona, pues ya habló y ya, lo que sigue, vámonos. Pero Pablo dice de él que es manso, y el Señor Jesucristo dice que es manso. Y es interesante porque la Escritura dice: aprendan de mí y encontrarán descanso para su alma. La persona que no es mansa no halla descanso. No solamente es encontrar descanso en Jesús. Si tú pones atención, encuentras descanso tú cuando tú eres una persona mansa. Muchas personas dicen: para pelear se necesitan dos. Nosotros tenemos que buscar la paz, que ser pacificadores. Entonces, si tú eres una persona mansa, ¿qué va a hacer el otro? Yo digo, bueno, pues si le quieres pegar algo, pues pégale a la pared, no a mí. O sea, yo no me voy a prestar. No me presto a violencia. No te tienes que prestar a violencia. Y eso va a traer descanso a tu alma. El que tú no te prestes a la violencia. El que tú seas manso y humilde de corazón, como el Señor Jesucristo. La Escritura dice en Sofonías 2: busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas.
Ahora, lo que nosotros venimos y aprendemos aquí cada domingo y lo que el pueblo de Israel debió aprender igual en sus predicaciones era ¿qué? Ponerlo en práctica. Pero el Señor aquí les dice a los humildes, y ahora avanzando en la siguiente parte de este versículo dice, busquen la justicia, busquen la humildad, tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor, porque vendrá el día de juicio. Y en el día de juicio, porque todos seremos juzgados, aunque no todos seremos condenados, hay una gran diferencia entre ser juzgado y ser condenado, no es lo mismo. Pero cuando venga ese día de juicio, ese día de ira del Señor, ¿dónde encontraremos el refugio? En el Señor, si es que ¿qué? Si es que fuimos humildes y practicamos sus normas. Si fuimos rebeldes, si no obedecimos, si no pusimos en práctica sus normas, entonces pues ahí viene el jalón de orejas de parte de Dios. Como ya lo leímos en Gálatas 5, en cambio el fruto del Espíritu es, entre todas estas cosas, amabilidad. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, y encontramos en capítulo 1, versículo 6, en primera carta, capítulo 6, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto y esmérate por seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Entonces, es muy importante observar que la persona humilde y mansa no necesariamente es un cobarde. Ser manso o ser amable no es ser cobarde. Porque si ustedes se dan cuenta, inmediatamente después que le dice que sea amable, que sea humilde, le dice pelea. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna. Entonces, una persona amable va a pelear cuando tenga que pelear por la causa correcta. Una persona amable inclusive se enoja, se indigna. Recuerda que la Biblia no nos dice que el enojarse sea pecado. Enojarte no es pecado, más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, es una actitud de estar calmado, de no vengarte, de no amargarte, de no reaccionar, de ser agradable a los demás. Eso es ser amable o manso. La Escritura dice en Santiago capítulo 3, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Entonces, si tú te crees sabio, si tú te crees inteligente, lo tienes que demostrar ¿cómo? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. La persona sabia, la persona que conoce, se vuelve humilde. Las personas que mucho saben y que más saben, que verdaderamente saben, no se la pasan presumiendo. Son humildes, son amables. Pero, si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Entonces es una falta a la verdad, es una falta al evangelio estarse peleando. No es de Dios que hermanos de la carne se estén peleando. No es de Dios que hermanos de la iglesia se estén peleando. Eso no viene de Dios. ¿De dónde viene todo eso? Ese estarse enojando, amargados y peleados. ¿De dónde viene eso? Aquí mismo lo dice. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. ¿De dónde viene el que hermanos estén peleando? Están peleando, ya se murió el viejo y se están peleando por la casa. ¿De dónde viene eso? Del diablo, de la carne. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Entonces, si yo soy una persona amable o mansa,
no me van a estar interesando mis propios éxitos, mi fama, mis ganancias, mi reputación, porque yo me despojo de eso y soy amable. Es una persona que está quebrantada delante de Dios. Es como ese potro que antes era un potro salvaje. Yo me recuerdo, yo no sé si ustedes la han visto, la película de Spirit, de un potro, ¿verdad? ¿Qué pasaba con ese potro? No se dejaba dominar, pero eso no permitía ayudar a otros, servir a otros. Ese potro era rebelde, no era manso. Pero este mundo, ¿qué es lo que exalta? La rebeldía, el orgullo, el no someterse, el no obedecer. Eso es lo que este mundo exalta. Pero en cambio, un potro que es domado, un potro que es manso, obedece a su amo, sirve a su amo y sirve a muchos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido beneficiados por caballos que en su momento se dejaron domar? Al día de hoy mucho de lo que tenemos fue porque en su tiempo personas ocuparon caballos para trasladar víveres a los lugares, para trasladar leña y para hacer muchas cosas. Todavía en muchos lugares en los que todavía ocupan animales, los ocupan para cargar y los tienen muy bien alimentados y son fuertes. A lo largo de la historia también el hombre usó caballos, por ejemplo, para salir a la guerra. ¿Y qué es lo que pasaba con esos caballos? La Escritura nos habla de eso, respecto de esos caballos que son fuertes. Inclusive la Escritura nos habla que los caballos son valientes, son fuertes. No sé si tú has visto, tal vez en un documental, cuando vienen las guerras muy antiguas, venían la gente gritando o con tambores y todo, y los caballos no se echaban para atrás, iban hacia adelante. Más adelante, cuando vinieron las armas de fuego, disparos, pum, bum, bum, y el caballo adelante. Muchos caballos quedaban heridos ahí en batallas, pero los caballos no se van para atrás, el caballo obedece a su amo. Y si el amo quiere que el caballo vaya a todo galope, va a todo galope, inclusive si hay una barranca y si el jinete le pide al caballo que salte, salta. Inclusive hay caballos que se van a un desfiladero porque su jinete ahí los lleva. Entonces, verdaderamente son obedientes, pero si tú ves a esos caballos que a veces vemos en documentales, en películas, no vemos a un caballo flaco, ahí todo debilucho. Vemos caballos muy fuertes, muy valientes. Entonces, son fuertes, son valientes, pero son mansos. Entonces, la mansedumbre no tiene que ver con perder el poder, sino que el poder sea domado, dominado, controlado. Cuando un caballo está fuera de control, cuando no es dominado, no es de ayuda para un hombre. Pero cuando ese caballo es dominado, cuando es manso, entonces es de gran ayuda. Y entonces es usado para propósitos benéficos. Cuando en ti, en tu mente, en tu corazón hay un potro salvaje, no puedes servir a Dios, no sirves a Dios, porque vas a hacer tu voluntad, no la voluntad de Dios. Cuando el viento está fuera de control y es demasiado fuerte, se convierte en un huracán. ¿Y qué es lo que tenemos como resultado de los huracanes? Destrucción. Hay lugares en los que el viento es fuerte, pero no descontrolado, simplemente fuerte.
Si ustedes van rumbo a Oaxaca, en una carretera tenemos varios lugares donde hay, se ocupa energía eólica, son esos aspas enormes de muchos metros, y todo ese viento se ocupa para generar energía. En muchos lugares, inclusive antaño, al día de hoy ya casi no se usa, pero hay unas hélices que hacen girar, o más bien unos molinos que hacen que se pueda sacar agua. Molinos para sacar agua, molinos de viento. Entonces, cuando el viento es controlado, se puede usar para sacar agua. Cuando el viento es controlado, aunque es fuerte, se puede generar energía eléctrica. Cuando el viento es descontrolado, trae destrucción. Así nosotros como seres humanos, cuando somos controlados por el Espíritu Santo de Dios, somos útiles para los propósitos de Dios, somos para la gloria y la honra de Dios. Entonces, cuando nosotros pensemos en mansedumbre o amabilidad, que es lo mismo, no pensemos en cobardía ni timidez, porque no lo es. Pregunta, ¿tú piensas que Jesucristo fue un cobarde? No, ¿verdad? Pero fue manso, manso y humilde de corazón. No fue impotente, no fue un cobarde, fue manso. Efesios 4 dice, si se enojan no pequen, no dejen que el sol se ponga aún estando enojados, ni den cabida al diablo. Cuando tú te enojas, como lo comentamos hace un momentito, no necesariamente enojarse es pecado. Si de pronto, ejemplo, te rompen un vidrio, pues no te vas a poner de alegría y le vas a decir, ¿quién lo rompió? Gracias. Pues no, ¿verdad? Pues te molesta. Si, no sé, si le pegan a tu coche y te lo desbaratan, bueno, pues no vas a decir, ay, gracias. O si tu pareja te es infiel, tampoco le vas a aplaudir, ¿verdad? ¿Eso qué te causa? Enojo. Y por supuesto que está bien que te enojes, porque tú de ninguna manera debes estar contento cuando una persona hace algo que es incorrecto y reprobado delante de Dios. Pero debes tener cuidado que tu enojo no se convierta en pecado. Recordemos que el Señor también se enoja. Se enoja cuando pecamos. Tú de la misma manera te tienes que enojar cuando una persona peca, pero tú no debes pecar. La Escritura aquí también nos dice, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. Así de rápido, a veces en matrimonios, luego yo he asistido a algunas pláticas tiempo atrás y de pronto no falta el que dice, si se enojan resuelvan su problema y no se vayan a dormir sin que... No, hombre, a veces los problemas son duros, son fuertes, son complicados y no se van a resolver en una plática de 1 o 2 horas. Y a lo mejor te la amaneces y ni siquiera la resuelves, porque el problema es grande. Y entonces, francamente, yo no estoy definitivamente de acuerdo con eso, porque el Señor no está diciendo eso. El Señor dice que se te calmen los nervios. No necesariamente que tienes que resolver el problema en esa noche, sino que te calmes, que te tranquilices, que no le des cabida al diablo, porque cuando tú te enojas, empiezas a decir loqueras y boberas y gritar, y lo que tienes que hacer es calmarte. Porque cuando tú empiezas a gritar, lo único que haces es darle cabida al diablo. Me gusta más la cita de la cual Pablo toma esto, que es del Salmo 4. En el Salmo 4:4 dice, si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Ahora, si tú te das cuenta, la Biblia no dice, si se enojan, váyanse a la cama y empiecen a pensar qué es lo que su pareja hizo. Y empieza a pensar qué es lo que tu hijo hizo, y empieza a pensar qué es lo que... No.
Dice, examínate el corazón. Y nosotros normalmente hacemos todo lo contrario. Empezamos a examinar al otro en vez de examinarme a mí. Y no me detengo a pensar por qué hizo esto. Posiblemente yo lo empujé a hacer cosas. Posiblemente él pecó y yo lo empujé. A veces nosotros empujamos a que la otra persona peque. Y a veces peca porque todavía se está conduciendo con la carne humana y está respondiendo a algo que yo antes hice. Entonces, cuando te enojes, lo primero que tienes que hacer es examinar tu corazón y decir, a ver, ¿por qué me estoy enojando? ¿Está bien que me enoje? ¿La otra persona hizo bien? ¿Hizo mal? ¿Fue por mi culpa? ¿Yo lo provoqué? ¿Yo lo incité? ¿Yo lo empujé a hacerlo, a pecar? Posiblemente tu respuesta sea no, yo no lo empujé, yo no lo incité, yo no lo... Ok. Después de eso ya hablas con la persona, bueno, ahí me paro porque si no me sigo predicando eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es no pecar. La Biblia no dice no te enojes. Dice, si te enojas, no peques. No peques. ¿Es correcto enojarse? Sí. ¿Puedes estar enojado por la razón correcta? Sí. Pero nunca te salgas de control. Nunca tomes decisiones estando enojado. Es el peor momento para tomar decisiones. Se enojan con alguien y dicen, me voy de la casa. Lo peor que una persona puede hacer. Es lo más irracional que una persona puede hacer. Por eso es que dice el Señor, examínense el corazón. En Proverbios 25 la Escritura dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. La persona que se enoja y no se sabe dominar, no tiene defensa, está sin defensa, es vulnerable, está fuera de control, cae en el foso, cae en toda tentación, fracasa, se vuelve débil. La persona que es enojona se vuelve débil. La persona que no sabe dominar es débil. El que no tiene dominio propio y no gobierna su propio espíritu, tiene problemas, porque tiene un enojo fuera de control, un poder fuera de control. No es una persona mansa o amable. Pero tenemos el contraste, Proverbios 16, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Es más valiosa una persona que se sabe dominar que una persona que conquista una ciudad. Porque es una persona que gobierna su espíritu. Entonces, regresando al ejemplo del potro, el potro está ahí, toda la fuerza, toda la energía está ahí, todo el poder está ahí, pero está bajo control. Pero ahora, cuando ese poder, esa energía, esa fuerza se sale de control, ¿qué provoca? Caos, pecaminosidad, vulnerabilidad. La persona que se enoja por todo es una persona fuera de control. Es una persona que no conoce la amabilidad o mansedumbre. La gente mansa controla sus energías, controla su fuerza, controla al potro que está dentro de ella y solamente relincha cuando es necesario y da la patada cuando es necesario. Y se indigna solamente por las cosas correctas. Se ofende solamente por las cosas correctas. Veamos el ejemplo de Jesús. La primera carta de Pedro en el capítulo 2 dice, Él, se refiere a Jesús, no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Dice el Señor Jesucristo, aprendan de mí. Él no pecó, pero lo maldecían. Y ahora, hermano, ¿cómo respondes cuando alguien te insulta? Muy posiblemente con insultos.
Oye, ¿qué? Pues tú también, y botellita de Jerez y todo lo que me digas será al revés. Y tú por 1,000 o por 10,000, y lo que me digas por 20,000. Eso es ser cristiano. Eso es vivir de acuerdo con el llamado de ser un hijo de Dios. Cuando padecía no amenazaba, ándale, ahorita, pero viene la mía. Y vas a ver que el que ría, ¿qué es eso? Y es lo que normalmente hacemos. ¿Por qué? Porque estamos descontrolados o controlados por la carne, no por el Espíritu de Dios. No hay que amenazar. ¿Qué es lo que pasa en el mundo cuando una persona le es infiel a otra? Ándale, te fuiste con una, pues yo me voy a ir con 3. ¿Y cómo la ves? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sino que qué es lo que, cómo actuaba el Señor Jesús. Decía, bueno, Señor, pues me ofendieron. Pues ahí tú sabrás qué haces, ¿no? Eso es lo que tú tienes que hacer. Me ofendió mi papá, mis hijos, mi esposo. Señor, ahí tú sabes, ahí tú encárgate de ellos. Le entregaba, se entregaba. Él decía, Señor, pues yo me entrego a ti. Pero también se enojaba. Mateo 22, Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una cueva de ladrones. Es el mismo Jesús, pero no le molesta cuando lo ofenden, ni amenaza cuando lo ofenden, pero se enoja cuando ofenden a Dios. Y muchas veces nosotros, ¿qué es lo que pasa? A veces ofenden a Dios, hablan mal de Dios, ¿y qué es lo que hacemos? Mejor que no se enteren que soy cristiano. Pero te ofenden a ti, ¿qué te traes? ¿Qué? Lo que quieras. Así deberías de ser cuando hablan mal de Dios. Cuando hablan mal de Cristo y cuando hablan mal de los cristianos, que son hijos de Dios. Pero no somos así. ¿A quién se están tupiendo? A un cristiano, pues ¿a dónde para darle también, no? ¡Qué barbaridad! Nos molestamos cuando nos ofenden, pero no nos molestamos cuando ofenden a Dios. Tenemos los cables cruzados. En Primera de Pedro capítulo 2 dice la Escritura, porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten penalidades, aún sufriendo injustamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú sufres una penalidad de manera injusta? Cuando te acusan de lo que no te tienen que acusar, cuando te calumnian, cuando te ofenden de manera injusta. ¿Qué es lo que dice el Señor? Este es mi Hijo amado. Así se hace. Bien hecho, hijo. Qué bueno que tú eres bueno con los injustos y pecadores, porque yo soy así, que hago salir el sol sobre justos e injustos. Y qué bueno que tú eres así. Pero, ¿cómo pueden atribuirse mérito alguno si soportan que los maltratan por hacerse el mal, por hacer el mal? Ok, si yo hago el mal y de pronto me va mal, eso no tiene ningún mérito delante de Dios. Dios no me va a premiar porque simplemente estoy sufriendo las consecuencias de mi propio pecado. En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio. Elogio. Y si ustedes se dan cuenta, en este pequeño pasaje ya tenemos 2 veces que Pedro está diciendo que merece elogio, es digno de elogio. Y ahora, apenas si avanzamos al siguiente versículo y otra vez dice, eso merece elogio. Para esto fueron llamados. Ah, chispas, yo pensé que fui llamado para ofender a todos y que nadie me ofenda. No. Fuimos llamados para sufrir penalidades.
Porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo. Si una persona sufre, hermano, es que ya no me invitan a los 15 años, ya no me invitan a la boda y va a ir a tocar la changa. Y estoy triste. Para eso fuiste llamado. Para eso. Cristo te da el ejemplo. Oye, pero a Jesús se lo invitaban a las pachangas y a mí ya no me invitan. Para eso fuiste llamado. Porque yo te puedo decir que cuando Cristo iba a la fiesta, no iba a emborracharse. Iba a hablar de Dios, iba a dar buen ejemplo de cómo se comporta un cristiano en una fiesta. Y hermano, cuando vas a la fiesta, ¿cómo te comportas? ¿Cómo vas vestido? ¿Cómo vas vestida? El Señor le dijo a Pedro, guarda tu espada, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir al Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones o legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? 12 batallones podrían ser unos 75,000 ángeles. Entonces vamos a ver así de rápido lo que un ángel puede hacer. Por mi causa, en Isaías 37, por mi causa y por consideración a David mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Entonces el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. Un solo ángel mató a 185,000 hombres. Ahora, ¿qué harán 75,000? Y estaban allí, a la mañana siguiente, cuando todos los demás se levantaron, estaban allí tendidos los cadáveres. Así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró, volvió a Nínive y permaneció allí. Pero un día, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat, y su hijo Esjaradón lo sucedió en el trono. Pero para nosotros es muy fácil ser tentados cuando nos critican. Y a lo mejor te pasa a ti y piensas, bueno, ¿quién creen que soy? Están tocando a un ungido de Dios, a un hijo de Dios. A veces por la mente nos pasa eso, ¿verdad? Entonces alguien viene y choca tu coche y dices, le voy a sacar hasta el último centavo. Y lo empiezas a ofender y le empiezas a gritonear. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que decir en tu interior? Yo no debo enojarme por eso. Debo ser amable. Finalmente no ofendieron a Dios. Nada más a mí, pero no a Dios. Tenemos un par de ilustraciones de David. Tú sabes que Saúl fue rey en Israel y posteriormente fue David. Y entonces, como esto no le gustó a Saúl, Saúl odiaba a David porque Dios amaba a David y el pueblo amaba a David. Y entonces Saúl lo persiguió con el propósito de matarlo, y en alguna ocasión, 1 Samuel capítulo 24, por el camino llegó a un redil de ovejas, Saúl, y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres, y estos le dijeron, en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Si tu enemigo estuviera ahí y lo puedes agarrar como el tigre de Santa Julia, ¿qué harías? ¿Qué es lo que mejor te parece hacer? Ya lo tienes ahí. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho.
Oye, pero si le cortó solamente un pedazo de su traje y aún eso le remordió la conciencia. La Biblia no dice y lo hirió y le remordió la conciencia, no. Solamente el haberle cortado un pedazo de su traje le remordió la conciencia. Y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. La persona que es mansa y que es guiada por el Espíritu Santo, cuando los amigos, los compañeros, el vecino le dice, haz esto, haz aquello, véngate, te hicieron esto, te lo hizo con uno, hácelo con tres, te quitó 1,000 pesos, quítale 20,000. ¿Qué es lo que dices? No. No, ¿por qué? Porque él es un hijo de Dios. ¿Y qué es lo que muchas veces hacemos? Tu hijo ya es un hijo de Dios, o tu esposa o tu esposo ya es un hijo de Dios, y a veces cuando tienes la oportunidad de vengarte, te vengas. Eso no es de Dios. Y a veces la comadre te dice, comadre, ándele, hágale esto, para que se le quite. No, no porque es un hijo de Dios, no porque es una hija de Dios, y aunque no lo sea. En otra ocasión, no fue la única, en otra ocasión, 1 Samuel 26, David y Abisai llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento, con su lanza hincada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, le dijo Abisai a David. Déjame matarlo de un solo golpe de lanza, lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Posiblemente tienes un hermano de fe que de pronto es medio loco como el Saúl, que se le van las cabras. Y a veces en la primera oportunidad que tienes, dices, ahorita es cuando, pum, ahorita para que aprenda, tenga para que aprenda, ¿no? O para que se entretenga. Pero ¿qué es lo que hace nuevamente David? No. Y ni siquiera le están diciendo a David que él lo haga, sino que su compañero es el que lo va a hacer. Mira, tú no lo hagas, no te ensucies las manos. Yo. David sabía que tenía el derecho de ser rey. David sabía que Saúl lo había perseguido por todos lados y lo trataba de matar. David distorsionó y echó a perder una amistad bien hermosa que tenía de hermano con Jonatán. Normalmente un hombre hubiera estado tan lleno de venganza en contra de Saúl, de odiar a Saúl por todo lo que Saúl lo hizo. Y había tenido la oportunidad, no en una, sino en 2 ocasiones. Y él habría podido decir, bueno, pues Dios me lo puso y pues yo qué, ¿no? ¡Pah! Y entonces los amigos de David estaban ahí diciéndole, hazlo, hazlo. Me recuerda como en las películas que de pronto están ahí que dicen, pelea, 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 pelea. Pero David no lo hizo. En una ocasión solamente toma y corta un pedazo de su vestido y en otra ocasión agarra una vasija de agua y se la lleva junto con la lanza. Y todavía le dice después, allá a lo lejos, le dice, oye Abner, pues no que estás para cuidar al rey, mira aquí tengo su lanza y su vasija. Fui, regresé, ¿y qué haces? Tuvo el poder, tuvo el derecho, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque el poder estaba bajo control. Eso es ser amable o manso, es lo mismo. Nunca hizo nada para vengarse, pero ¿qué tal cuando ofendían a Dios? Salmo 66:9, el celo por tu casa me consume,
sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. ¿Qué es lo que está diciendo David? Cuando a ti te ofenden, esas ofensas me caen a mí, esas ofensas me pueden a mí. Entonces nosotros, si verdaderamente somos hijos de Dios, nos tenemos que sentir ofendidos y tenemos que sentir que si ofenden a Dios nos están ofendiendo a nosotros. Que si ofenden a un hermano nos están ofendiendo a nosotros. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios y porque son mis hermanos. Segunda de Samuel capítulo 16, cuando el rey David llegó a Bahurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl, llamado Simi, hijo de Gera. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. En sus insultos, Simi le decía al rey: largo de aquí, asesino, canalla, el Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿cómo se atreve ese perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza. Pero el rey respondió: esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga, y si es así, ¿quién lo puede reclamar? De pronto pienso en algunos cristianos muy mal enseñados que cuando alguien les maldice dicen: iba yo en el metro, pero es que el enemigo, ¿cómo les encanta darle gloria a este personaje? Por eso es que David dice Dios que es un hombre que tiene un corazón como él quiere. Porque no le está dando gloria al enemigo, sino ¿a quién? A Dios. Y entonces están maldiciendo a David y él dice: a lo mejor el Señor le pide que me maldiga. ¿En alguna ocasión te han maldecido y has dicho: a lo mejor Dios mandó a esta persona para que me maldiga? Eso es darle la gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le da la gloria a Dios? Porque dice, primeramente tenemos que recordar que David no fue un hombre perfecto y cometió errores. Y en realidad esto fue parte del resultado de sus errores y a veces no lo entendemos. Nuestros errores traen consecuencias a nuestras vidas. Nuestros aciertos también traen consecuencias. Hacemos algo bien, traes consecuencias positivas. Haces algo mal y también traes consecuencias negativas. Y luego, ¿qué es lo que hacen las personas? Le echan la culpa al diablo, le echan la culpa a todos, pero no asumen su responsabilidad. Y entonces David asume su responsabilidad y dice: a lo mejor Dios lo mandó a que me maldiga, déjalo. A veces tal vez te va mal y no entiendes que tal vez Dios está permitiendo que pase eso en tu vida. Pero nuevamente no le damos la gloria a Dios. Nos hacemos los ofendidos y decimos: pero ¿quién se cree este? David pudo haber dicho: ¿quién se cree este si yo soy el rey? Es cierto, están usurpando el trono, pero yo sigo siendo el rey. Pero no dice eso. Dice: dejen que maldiga. Eso es ser una persona amable. Eso es ser una persona de acuerdo a la voluntad de Dios. Dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió: si el hijo de mis entrañas intentó quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar que este benjaminita haga? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. Primero dice a lo mejor y después él dice: Dios lo mandó para que me maldiga. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. Entonces David aceptó que lo ofendieran, aceptó cuando se había equivocado, aceptó las consecuencias de sus errores. Eso es algo que muchos no hacemos. Cometemos errores y luego somos de los que tiramos la piedra y escondemos la mano. En vez de venir y decir: disculpa, perdón, lo siento, me equivoqué, fallé,
hice tal o cual cosa. No hacen nada para reparar su error, no dan la cara. Pero no así David. ¿Y David se vengó? No. ¿Buscó algo para él mismo? No. Agarró, tenía todo el ejército ahí. ¿Qué es lo que podía hacer con sus guardias? Bueno, no todo el ejército, sino con sus fieles. A ese Abisai, denle crán. No lo hizo. Porque él y el ejército no peleaban por sus causas, sino por las causas de Dios. Eso es ser amable o manso. Imagínate por un momento que al que hubieran maldecido hubiera sido a Saúl. ¿Cómo crees que hubiera reaccionado? Ambos tenían el poder, solo que uno lo tenía fuera de control y el otro bajo control. ¿Qué es lo que acaba de decir David? Aún el hijo de mis entrañas me traiciona. Primera de Samuel capítulo 14. Así que Saúl le dijo, Saúl está hablando con su hijo, cuéntame lo que has hecho. Es verdad que probé un poco de miel con la punta de mi vara, respondió Jonatán, y por eso tengo que morir. Porque Saúl había dicho, si alguien come lo que sea, se muere, aunque sea mi hijo. Y entonces, como se enteró que su hijo comió, lo iba a matar. Jonatán, si tú no te mueres, que Dios me castigue sin piedad. Újole, todavía pone el nombre de Dios ahí. Saúl estuvo a punto de matar a su hijo, ¿por qué? Por orgullo, nada más. Pero David también tuvo hijos, del cual vemos hace un ratito que aún su propio hijo andaba persiguiendo a su papá. ¿Y qué es lo que pasa con este hijo? Segunda de Samuel 18. Entonces llegó el cusita y anunció, le traigo buenas noticias, su majestad. El Señor lo ha librado hoy de todos los que se habían rebelado en contra suya, es decir, su hijo y todos los demás. ¿Y está bien el joven Absalón?, preguntó el rey. No dice David, oye, qué bueno. Y no de casualidad también, él dice, y está bien. Todavía le preocupa el bienestar de su hijo a pesar de ser un hijo rebelde. El cusita le contestó, que sufra como ese joven los enemigos de su majestad y todos los que intentan hacerle el mal. Al oír esto, el rey se estremeció y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta, lloraba y decía, ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá me hubiera muerto yo en tu lugar, ay, Absalón, hijo mío. Cuando el hijo de David, del rey David, se rebeló contra él, David dijo, prefiero haberme muerto yo que él. Pero Saúl no permitía que nadie lo ofendiera, ni siquiera su hijo. Estaba dispuesto a matar a su hijo. David podía ser ofendido por todo mundo, inclusive por su propio hijo, pero estaba dispuesto aún a perder la vida. ¿Y qué es eso? Amabilidad, poder bajo control. Tenemos otro ejemplo en Moisés, Números capítulo 12, versículo 3. A propósito, Moisés era muy humilde o manso, más que cualquier otro sobre la tierra. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que era tímido? No, de ninguna manera. Éxodo 5:1. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Quién era Moisés? Un prófugo de la justicia. Y ahora no viene con el ministerio público ni con los policías, sino viene con el mismo rey de Egipto. ¿Tú crees que eso es ser un cobarde? Si eres un prófugo de la justicia y vas y te presentas ni siquiera con los polis, sino con el mismo rey, con el mismo gobernante, y todavía le dice, deja ir a mi pueblo.
Oye, pero que no que era el hombre más manso de la tierra. Pues sí, pero cuando tenía que enfrentar a Faraón, lo fue a enfrentar. Éxodo 32, cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se lo dio a beber a los israelitas. Oye, pero ¿no que era el hombre más manso sobre la tierra? Sí, por supuesto. Pero es un hombre que no tiene miedo de enfrentarse al faraón y que no tiene miedo de enfrentarse al pueblo, y era un pueblo muy numeroso. Él tiene un enojo santo. Es un hombre manso, humilde, pero interesantemente no es lo que hace Aarón. A Aarón le dijo: ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué has hecho cometer semejante pecado? Hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Aarón no era manso, era menso. ¿Qué es lo que pasa con Aarón? Se deja influenciar por el pueblo, se deja llevar por el pueblo. Entonces, cuando nosotros somos permisivos con nuestro pecado, cuando somos permisivos con el pecado de los familiares o de los congregantes, ¿a qué nos puede llevar? A la idolatría. Y somos idólatras a veces hasta de nuestros propios hijos. Pablo tampoco se defendió, no se vengó, y le hicieron muchas cosas al igual que al Señor Jesucristo, pero no fue vengativo. Pero cuando Dios era deshonrado, se iba con todo. Así fue Moisés, así fue David, así fue Cristo. Ahora, ¿cómo sabes tú si eres una persona amable o mansa? Hazte algunas preguntas. ¿Tienes dominio propio? ¿Tu energía, tu poder, tu fuerza están bajo control? ¿Gobiernas tu espíritu? ¿O pierdes fácilmente los estribos? Cuando alguien te ofende, luego dices: ¿y este quién se cree? ¿O qué se cree? Cuando tu esposa te dice algo, luego comienzas a defenderte. Y entonces le dices: estás mal, esa no fue mi culpa. Cuando hay esa situación, ¿respondes para justificarte? ¿Te defiendes por todo? ¿O estás bajo control? Primera de Corintios 6. En realidad ya es una grave falla el solo hecho que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, ustedes son los que defraudan y cometen injusticia. Y conste que se trata de sus hermanos. Dice Pablo: hay una gran falla en que ustedes se peleen, en que haya pleito entre ustedes. Entonces, otra cosa que te tienes que preguntar es: ¿te enojas solamente cuando deshonran a Dios o te enojas por todo? Las cosas que te hacen enojar son las cosas que deshonran a Dios, que distorsionan la reputación de Dios. ¿Te enojas por el pecado? ¿Te enojas por la perversión? ¿Te enojas por las doctrinas falsas, por los falsos maestros, por aquellos que dicen que conocen a Dios, que son cristianos y no lo son? Te tienes que preguntar: ¿me enojo por esas cosas? Porque por esas son por las que te tendrías que enojar. Ahora, lo siguiente que te tendrías que preguntar es: ¿eres humilde a la palabra de Dios? ¿Obedeces lo que te dice? Santiago 1,
dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pero como seres humanos somos todo lo contrario. Nos hablan y no escuchamos. Y decimos, no oigo y soy de palo y tengo orejas de pescado. Pero somos bien rápidos para hablar y rápidos para enojarse. La persona todavía ni siquiera nos acaba de decir la historia y luego, ¡pum!, hablamos y nos enojamos. Pero dice la Escritura, la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Si eres una persona que no eres amable, sino que eres enojona, no estás llevando la vida que Dios quiere. Ahora, fíjate muy bien lo que dice la Escritura. ¿Para qué? Ahí dice, ¿para qué? Para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. La persona que no se despoja de inmundicia, la persona que no deja a un lado el enojo, la persona que es rápida para enojarse y rápida para hablar, no puede recibir la palabra de Dios. No la recibe. El enojón no recibe la palabra de Dios. El airado no recibe la palabra de Dios. El que es rápido para hablar no recibe la palabra de Dios. El que no escucha no recibe la palabra de Dios con humildad. Entonces, si Dios te dice que hagas algo, lo que tú tienes que hacer es, Dios manda, yo obedezco. Mi padre manda, yo obedezco. Mi mamá dice, yo obedezco. Siguiente cosa que te tienes que preguntar es, ¿siempre haces la paz? ¿Procuras la paz? La gente amable siempre procura la paz. Dice la Escritura aquí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En Efesios. Ahora, cuando alguien se equivoca, ¿lo condenas? Cuando alguien se equivoca, ¿hablas mal de él o de ella? Cuando alguien se equivoca, luego vas a hacer un chisme y que todo México se entere. Bueno, por lo menos todos los de la iglesia. Si una persona hace algo malo, hablas o luego preguntas, oye, ¿y qué pasó con fulanito? ¿Y qué pasó con sultanito? ¿Y por qué no viene a la iglesia? ¿Y por qué lo disciplinaron? ¿Y por qué? Haciéndote pasar por espiritual, cuando en realidad lo único que eres pues, es un chismoso. Pero lo tratas de disfrazar de espiritualidad. Hermanos, si alguien, Gálatas 6, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, váyanse duro contra él. No. Si él, hermano, es sorprendido en pecado y si tú crees que eres espiritual, lo que tienes que hacer es decirle, hermano, levántate, deja de pecar, sé responsable, haz lo que tienes que hacer. Pero muchas veces cuando alguien peca, lo primero que hacemos es ¿qué? Criticarlo. Mira, no lavaste bien los trastes. Mira, no recogiste bien la basura. Mira, no hiciste bien tu cama. Cosas que pasan en la casa, ¿no? Mira, no cocinaste bien. En vez de decir, oye hermano, ¿sabes qué? Vente. Mira, vamos a tender tu cama para que se vea bien. Mira, vente, vamos a lavar los trastes. Te voy a enseñar porque como que no le sabes. Te equivocaste. Las cosas no te tienen que hacer así, mira. Cuando alguien cae, lo que tienes que hacer es levantarlo, no pisarlo. Continúa la Escritura diciendo, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Es decir, el Señor me ha callado la boca en más de una ocasión en mi vida, antes de ser cristiano y después de hacerlo. Por eso lo dice aquel proverbio tan clásico, eso que no has de querer, en tu casa lo has de tener. A veces tienes un hijo que es
así como tanto criticabas a tus padres. A veces tú terminas siendo y haciendo las cosas que tanto criticabas de tus padres o de tus hermanos. Eso que criticas a veces de los hermanos de la iglesia, tu hijo a veces hace cosas peores. O tú haces cosas peores. Pero no lo ves. No nos vemos. Tenemos la tendencia a ver a los otros en vez de vernos a nosotros mismos. En vez de restaurarlos. En vez de ayudarles a que se levanten, lo primero que hacemos es, el esposo es así, así, así. La esposa es así, así. Los hijos son así, así, así. Bueno, y la pregunta es, ¿y qué has hecho tú para que no lo sean? ¿Cómo les has ayudado para que no lo sean? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué has hecho además de criticar? ¿Qué has hecho además de quejarte? Porque ya vi que eres re bueno para criticar y para quejarte, pero ¿qué has hecho para que la otra persona sea una mejor persona? ¿Qué has hecho para que tu esposo sea un mejor esposo? ¿Qué has hecho para que la esposa sea una mejor persona? ¿Criticarlo? Eso no es ayudarle. Chismosear no es ayudarlo. Juzgarlo no es ayudarlo. Pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Juzgarlo, eso lo puede hacer el vecino. ¿Y tú? Te tienes que preguntar ahora, ¿eres un pacificador? Recuerda que la gente amable no inicia peleas, las termina. No inicia discusiones, las termina. A veces Laura me dice, oye, ¿qué tal cosa? Y yo le digo, pues si la gente, si quiere pegarle a alguien, pues que le pegue a la pared, porque yo no me voy a poner. Porque para pelear se necesitan dos. Si está loco y quiere pegar, pues que le pegue a la pared, ¿no? Porque yo no estoy loco. No estoy ni para pegar ni para que me peguen. Ahora, cuando alguien te hace una crítica, aunque la crítica esté bien o esté mal, porque a veces te critican incorrectamente y a veces te critican correctamente, recibes la crítica, la escuchas, pero no te vengas. Y ahora, otra pregunta, ¿tienes una buena actitud para los que no son salvos? Porque a veces somos bien duros y bien gachos con los que no son cristianos, con los que no son salvos. Primera de Pedro 3 dice, ¿y a ustedes quién les va a hacer el daño? ¿Quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Es tan fácil para los cristianos ser soberbios, pensar que lo tenemos todo, pensar que ya la tenemos ganada y que nos vamos a ir al cielo. Y entonces se empieza a decir, ay, estos pecadores, ¿qué saben? Si se van al infierno, son retontos. Y comienzas a menospreciar a los no salvos y te vuelves soberbio, te vuelves a la defensiva. Y nunca piensas, yo en muchas ocasiones pienso, Señor, cuánta gracia me tuviste, porque yo volteo a mi alrededor y veo a un montón de personas que son mejores que yo. Humanamente hablando, veo a muchas personas que son mucho mejores que yo. Y entonces digo, Señor, gracias, porque a pesar de ser peor que muchos, tú me tuviste la misericordia y me llamaste para ser tu hijo. Entonces tengo que ser amable con los que no conocen del Señor. Tengo que empezar a ser amable desde ahora porque van a sufrir mucho. Porque Dios les va a dar el castigo. ¿Soy mejor que ellos? No. ¿Soy mejor que Dios? Tampoco.
¿Soy mejor que Cristo? No, de ninguna manera. Y tengo que pensar que aquel que hizo el mundo, que hizo el cielo, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, el universo, aquel que con 3 de sus dedos toma una montaña, así como cuando te vas a cocinar y le echas una pizquita de sal, así, el Señor dice, el Everest, ay, creo que me pasé, lo hice muy grande. Aquel que pesa en balanzas cada monte y las órbitas. Aquel que tiene en el hueco de su mano todos los mares. Aquel para cual los habitantes de esta tierra somos como langostas. Aquel que creó el cielo y la tierra. Aquel que es eterno, te dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Aprendan de mí, que soy amable. Y si Él, a pesar de ser Rey de reyes, Señor de señores, que tiembla la tierra y tiembla todo ante su majestad, dice que es amable, yo te pregunto, ¿te crees más que Dios? Entonces, ¿por qué no eres amable? ¿Por qué no eres manso? ¿Por qué no somos mansos? La mansedumbre entonces es tener un espíritu suave, amable, gentil, callado, agradable. Es la actitud de ser calmados. Ser amable es no vengarse, no amargarse, no reaccionar, no defenderse, no hacer que se imponga mi voluntad, enojarme solamente cuando me tengo que enojar. Ser manso o amable es tener dominio propio, es solamente enojarme cuando Dios es deshonrado, es aceptar la palabra de Dios y obedecerla, es ser pacificador, es recibir las críticas, es no sentirme mal más que los demás, es encontrar descanso que solamente puedo encontrar en Cristo. Eso es ser amable o manso. Y eso es el llamado que todos nosotros tenemos para vivir una vida de acuerdo al llamado de ser nombrados hijos de Dios. Señor, te doy gracias por nuestras vidas y te suplico que nos ayudes a ser amables, así como Cristo nos dio el ejemplo. Ayúdanos, por favor, Señor, a encontrar esa amabilidad, a esforzarnos por ser amables siempre, porque la Escritura nos dice que tenemos que ser siempre amables. Te suplico porque me ayudes a ser cada vez más amable con mis hermanos, cada vez más amable con mis vecinos, compañeros del trabajo, con clientes, con aquellos que me contratan. Y también te suplico por cada persona que está el día de hoy aquí en la iglesia y por cada persona que me escucha desde su casa, para que a todos nos ayudes a ser amables, a seguir el ejemplo de Cristo, de ser amable, a pesar de que Él es Dios y con todo y que es Dios, nos dio el ejemplo de ser amables. Señor, ayúdanos a aprender de Él, de tu Hijo Jesucristo, del más grande ejemplo de amabilidad. Quita de nosotros la soberbia que nos impide ser amables. Te suplico esto, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y también te suplico, Espíritu Santo, que nos ayudes a quitarnos la venda de los ojos, que nos ayudes a quitarnos la influencia del mundo, que nos distrae, que nos empuja siempre a ser soberbios, a ser orgullosos y a no ser amables, Señor. Espíritu Santo, te lo suplicamos. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues gracias.